Imagina que un amanecer te percatas de que todo aquello que te ha causado pavor en tu existencia jamás fue real. No me refiero a un juego de ilusionismo, no es un artificio de la mente y tampoco es una promesa vana de optimismo banal. Me refiero a una verdad tan contundente que, al descubrirla, tu visión de la vida se transformará para siempre. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuántas veces has experimentado temor, inquietud, melancolía o descontento por algo que, al final, no tenía la magnitud que le atribuías? ¿Cuántas noches has pasado en vela, atormentado por un problema que al día siguiente se veía insignificante? ¿Cuántas veces tu intelecto te ha hecho sufrir por situaciones que nunca llegaron a materializarse? Es posible que en algún momento hayas anticipado un fracaso en alguna tarea, y al enfrentarla, descubriste que la superaste con mayor destreza de lo que esperabas. O quizás sentiste aprensión al hablar en público, imaginando que serías objeto de juicio, solo para darte cuenta de que la atención de los demás no estaba centrada en ti como creías. El temor, la inquietud y la ansiedad se presentan como reales, pero en la mayoría de los casos son producto de tu propia mente. Y lo más perjudicial es que nos dominan, nos inmovilizan, nos llevan a tomar decisiones erróneas y nos impiden vivir con autonomía. Ahora, visualiza algo aún más transformador. ¿Qué ocurriría si te revelara que el padecimiento no surge de la realidad en sí, sino de cómo interpretas esa realidad? Que el temor, el sufrimiento y la tensión no son más que espejismos creados por tu psique. Reflexiona sobre la tensión que experimentas cuando crees que alguien está hablando mal de ti. Durante extensos periodos, tu mente se llena de conjeturas, representaciones y diálogos internos. Pero, ¿cuántas veces ha resultado ser cierto? ¿Y si esa persona ni siquiera te tenía presente en sus pensamientos? Tu padecimiento existió sin motivo. La dificultad radica en que nuestra cabeza opera como si nuestros peores temores fueran reales. Nos paraliza con representaciones de fracaso, exclusión o pérdida, y reaccionamos como si esas imágenes fueran el momento actual. Nos vemos atrapados en una vorágine de desasosiego sin base sólida. Pero, ¿qué tal si te dijera que existe una forma de interrumpir este patrón? Que hay un sistema comprobado por el pensamiento filosófico para discernir la realidad con nitidez y dejar de ser prisioneros de nuestras aprensiones. Este concepto no es novedoso. En realidad, su impacto es tan profundo que revolucionó el curso del pensamiento filosófico, siendo descubierto por un individuo que perdió todo al atreverse a pensar de manera distinta. Un hombre que fue rechazado, traicionado y confinado al aislamiento, pero que, en lugar de claudicar, halló en su soledad una clave para liberarse del padecimiento. Hoy, te revelaré la fórmula de Spinoza para erradicar el temor y la aflicción. No obstante, antes, te hago una advertencia. Una vez que la comprendas, tu percepción del mundo se transformará para siempre. El hombre que fue borrado de la historia. Para captar la esencia del planteamiento de Spinoza, es indispensable conocer la trayectoria de su autor. Baruch Spinoza vino al mundo en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad hebrea sefardí de costumbres muy severas. Sus progenitores eran comerciantes que habían escapado de la Inquisición en territorio español y portugués, buscando un refugio donde pudieran vivir sin sobresaltos. Desde temprana edad, Spinoza evidenció una lucidez poco común. Sobresalía por su habilidad para examinar conceptos de forma profunda y racional. Mientras que otros niños aceptaban sin reparos los textos sagrados, él formulaba interrogantes que perturbaban a sus maestros y a su comunidad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? ¿Por qué existe el dolor? ¿Qué implica la libertad? En su entorno, estas cuestiones no eran bien recibidas. La colectividad hebraica de Ámsterdam mantenía un vínculo complejo con el mundo cristiano circundante. Para garantizar su subsistencia, requerían conservar un equilibrio sutil, evitar destacar en demasía, no poner en duda las creencias establecidas. No obstante, Spinoza no podía impedirlo. Desde su juventud, comenzó a examinar a pensadores como Aristóteles, Averroes y Maimónides. Se sumergió en la erudición y el razonamiento, y rápidamente alcanzó una conclusión arriesgada.
La fe convencional no poseía todas las contestaciones. La noción de un ser supremo con sentimientos y anhelos resultaba ajena para él. No administraba recompensas ni castigos, ni tampoco se inmiscuía en los asuntos mundanos. Para Spinoza, la divinidad era la propia existencia del universo, sus principios rectores, el orden intrínseco de la naturaleza. Sin embargo, expresar tales convicciones dentro de su comunidad representaba un acto de autodestrucción social. El día en que fue desterrado de su legado, a la temprana edad de 23 años, su comunidad tomó una decisión extrema. Spinoza fue citado ante el tribunal rabínico, donde se le brindó la oportunidad de desdecirse. No obstante, él se negó rotundamente. Como consecuencia, fue objeto de excomunión. Las palabras precisas de la sentencia resultaron devastadoras. Que esté condenado durante el día y condenado durante la noche. Que su fallecimiento no genere duelo y su recuerdo se desvanezca de la tierra. A partir de ese momento, Spinoza fue borrado de la existencia para su grupo social. Nadie podía comunicarse con él. Nadie podía brindarle asistencia. Nadie podía siquiera pronunciar su nombre. Su parentela lo repudió. Sus allegados lo desampararon. Sus convecinos hicieron como si jamás hubiese existido. Era peor que la defunción. Si estás disfrutando de esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún consejo para llenar tu vida de abundancia y prosperidad. Continuemos el viaje. Para muchos, este suplicio habría significado el término. Se habrían sumido en la desolación, en la aflicción, en el despecho. Pero Spinoza hizo algo asombroso. En lugar de quejarse, tomó su mayor infortunio y lo transformó en su mayor potencia. Un individuo aislado frente a la totalidad del entorno. Spinoza se apartó de la colectividad y dio inicio a una existencia distinta. Subsistía como un artesano de lentes, un oficio que le proporcionaba el sustento básico. Sin embargo, mientras laboraba, aprovechaba cada instante disponible para escribir y reflexionar. En medio de la precariedad y el aislamiento, elaboró un sistema de pensamiento que revolucionaría la concepción del mundo. Aseguraba que la autonomía no radicaba en escoger entre alternativas diversas, sino en aprender la realidad en su totalidad. Y con esta noción, Spinoza realizó un descubrimiento sorprendente. Su perspectiva del universo era radicalmente diferente a la prevaleciente en su época. Mientras la mayoría concebía la vida como un conflicto entre el bien y el mal, él vislumbraba un cosmos donde todo acaece por necesidad, sin recompensas ni escarmientos. No concebía el destino como una fuerza mística, sino como el resultado inevitable de las leyes naturales. Cada acto, cada idea, cada sentimiento surgía de una sucesión infinita de causas y efectos. Esto implicaba que la gente no gozaba de una libertad absoluta. Ni sus anhelos, ni sus temores, ni sus emociones les pertenecían por completo, sino que eran la consecuencia de todo lo que había sucedido previamente. Sin embargo, de manera paradójica, esta visión no conducía al desaliento, sino a una sensación de liberación. El universo sigue un orden, y tú no eres realmente libre. Aquí es donde el pensamiento de Spinoza adquiere una fuerza realmente asombrosa. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sostenido la convicción del libre albedrío, la idea de que tenemos el control sobre nuestras decisiones y que, con cada elección, damos forma a nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto no es más que una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, fue considerada una idea controvertida. Incluso hoy, sigue siendo una noción inquietante. Él sostenía que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada ocurre de manera aleatoria. Nada está fuera del alcance de las leyes naturales. Y esto abarca también tus pensamientos, tus sentimientos y tus elecciones. Cuando observamos el mundo, descubrimos patrones. El sol se levanta y se pone cada día con una exactitud matemática. Las estaciones se suceden, los ríos fluyen, los planetas giran en torno al sol. Todo sigue principios naturales invariables. ¿Por qué habría de ser diferente en el caso de los seres humanos?
Si en la naturaleza todo sigue un patrón establecido, nuestras mentes y emociones también deberían hacerlo. Y esto conlleva una conclusión inquietante. Aquello que conocemos como libre albedrío no es más que una ilusión. Tu existencia es la consecuencia de una cadena de causas y efectos. Tómate un instante para reflexionar sobre ello. ¿Acaso decidiste sentir miedo? ¿Fuiste tú quien escogió qué cosas te generan sufrimiento? ¿Determinaste quién eres o simplemente ocurrió sin que tuvieras opción? Desde el instante en que llegaste al mundo, múltiples factores influyeron en la persona en la que te convertirías. No tuviste el poder de elegir la familia en la que naciste. Tampoco escogiste tu herencia genética, tu forma de ser o tus inclinaciones emocionales. No fuiste quien decidió los acontecimientos que te marcaron en la infancia. Cada vivencia, cada influencia externa, cada pequeño encuentro contribuyó a moldear la persona que eres en este momento. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones han sido moldeados por todas las experiencias que has atravesado. Si creciste en un entorno donde se penalizaba el fracaso, es probable que hoy sientas temor al error. Si de niño fuiste rechazado, quizás experimentes ansiedad al intentar relacionarte con los demás. Ninguna de estas reacciones fue una elección deliberada. Es como si fueras un barco en el mar creyendo que decide su rumbo, cuando en realidad son las corrientes y los vientos los que te guían según lo que el universo dispone. La idea de que podemos controlar todo puede resultar perturbadora. Si todo está predestinado, si el libre albedrío no existe, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué luchar, esforzarse o intentar transformar algo? Sin embargo, lo revolucionario de Spinoza radica en su perspectiva. Él sostenía que el secreto de la felicidad no reside en dominar el mundo, sino en comprenderlo. Al reconocer que todo sucede por una razón, dejas de sentir culpa por aquello que no puedes modificar. Aceptar que el universo tiene un orden te libera de la resistencia ante lo inevitable. Al entender las causas que motivan tus acciones, tienes la posibilidad de superarlas. Comprender la realidad te otorga una vida más clara. El auténtico dominio no radica en modificar lo inalterable, sino en transformar la manera de asimilarlo. Entender la predeterminación no implica rendición, sino una visión más nítida del curso de la existencia. Aceptar esta realidad no significa abstenerse de tomar decisiones o de luchar por las metas personales. Más bien, permite hacerlo con serenidad, desapego y valentía. Si todo está prefijado, el temor y el padecimiento son meras ilusiones. Aquí reside la clave. Si cada elemento en el universo obedece a un patrón, si cada pensamiento, emoción y determinación forma parte de una secuencia de causas y consecuencias, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones instintivas. Tu intelecto no percibe la realidad de forma directa, no visualiza el mundo tal cual es, sino que lo interpreta a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología. Lo que experimentas en este instante es el resultado de una serie de procesos ocurridos en tu psique, muchos de ellos inadvertidos. Reflexiona un instante. ¿Cuál es el motivo por el que algo te produce temor? ¿Por qué algunas personas pueden dirigirse a una audiencia sin dificultad, mientras que otras se llenan de terror solo con imaginarlo? ¿Por qué ciertas observaciones te impactan profundamente, mientras que a otra persona le resultan intrascendentes? Todo esto está instaurado en tu interior. No naciste con esos temores ni con esas sensaciones. Son el resultado de vivencias pasadas, convicciones arraigadas y el método en que tu mente ha aprendido a interpretar la información. Pero si fueron aprendidos, pueden ser entendidos, en muchos casos, anulados. El temor es una reacción instintiva. Piensa que estás viendo un filme de terror. La música de fondo incrementa la tensión. La escena se oscurece. El personaje se desplaza por un corredor desocupado. Tu organismo reacciona. Tu ritmo cardíaco se acelera. Sientes inquietud. Pero detente un momento. No corres peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás contemplando una pantalla y, sin embargo, tu cerebro considera que algo malo está por suceder. Tu reacción es automática, orgánica, programada por la evolución.
Pero cuando te percatas de que es solo un filme, el temor se reduce. Lo mismo sucede con muchos de los temores que dominan tu vida. El temor al fracaso, al rechazo, a no ser lo suficientemente bueno. Cuando te das cuenta de que estos temores no son realidades, sino percepciones personales, comienzas a verlos de una forma distinta. Ahora reflexiona sobre los momentos más dolorosos de tu vida, esos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había solución, que la ansiedad era abrumadora. Si echas un vistazo atrás, ¿tienen el mismo peso ahora? En la mayoría de los casos, lo que parecía ser el fin del mundo terminó siendo solo una fase más. Algo que en su momento parecía insuperable, hoy es solo un recuerdo. Expectativas versus realidad. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí misma, sino de la brecha entre nuestras expectativas y lo que realmente ocurre. Imagina que dedicas meses de esfuerzo a tu trabajo con la esperanza de obtener un ascenso. Estás convencido de que tu dedicación será reconocida y recompensada. Sin embargo, un día la empresa decide promover a otra persona. De inmediato, te invade la frustración, el enojo y la tristeza. Sientes que la vida ha sido injusta, que tu esfuerzo no fue valorado y que todo ha sido en vano. Pero, ¿y si miraras la situación desde otra perspectiva? En lugar de percibirlo como un fracaso, podrías verlo como una nueva oportunidad. Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto en el que no encontrarías satisfacción. Quizás sea una señal para explorar mejores opciones laborales. El dolor aparece cuando insistimos en que las cosas sean de una manera determinada, en lugar de aceptar tal como son. Spinoza lo expresó de forma clara en una de sus citas más conocidas: no debemos lamentarnos ni alegrarnos, sino entender. Al entender la razón detrás de lo que ocurre, el sufrimiento se reduce. Cuando aceptamos que la realidad no se ajusta a nuestros deseos, sino que sigue su propio curso, aprendemos a adaptarnos a ella. El poder de entender el sufrimiento. Si logras entender la esencia de tu sufrimiento, este deja de tener control sobre ti. Si identificas la raíz de tu miedo, el miedo pierde su influencia en tu vida. Cuando renuncias a luchar contra la realidad, descubres la serenidad. La existencia es similar a un río. Puedes oponerte a la corriente, lamentarte por el agua, esforzarte en nadar contra ella. O puedes aprender a fluir con su movimiento, a aprovechar su energía y a dejar de combatir lo que no puedes cambiar. El sufrimiento no se desvanece debido a cambios en el mundo. Se disipa cuando transformas la manera en que lo percibes. Una vez que comprendes esto, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo poner en práctica la fórmula de Spinoza en tu día a día? Ahora que comprendes la teoría, es posible que te cuestiones: ¿de qué manera puedo incorporar esto en mi rutina diaria? Porque no basta con comprender un concepto. La transformación real sucede cuando lo aplicas en tu vida. A continuación, te comparto 3 pasos específicos que puedes seguir desde hoy para comenzar a liberarte del miedo y el sufrimiento. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira y la tristeza no son adversarios, son mensajes. Tu mente no está luchando contra ti, simplemente te está proporcionando información. Piensa en una situación en la que alguien te ignora mientras hablas. Tu reacción inicial podría ser: me está menospreciando. Esto siempre me sucede. Pero, ¿realmente conoces la verdad de lo que ocurre? ¿O solo estás viendo la situación a través del filtro de tus propias inseguridades? Quizás esa persona está distraída. Tal vez ha tenido un día difícil. Puede que, en realidad, no tenga nada que ver contigo. Si en lugar de responder de inmediato a tus emociones, las observas con calma, podrás comprenderlas con mayor claridad. Cuando una emoción negativa te invada, hazte esta pregunta: ¿estoy reaccionando por impulso o realmente hay algo que merece mi preocupación? En ese breve intervalo entre el estímulo y tu respuesta es donde comienza la verdadera libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Esta crítica tiene fundamento. Podría ser una oportunidad para mejorar en lugar de una ofensa personal. Cuando algo te causa malestar, reflexiona: ¿es un problema real o simplemente la forma en que lo estoy percibiendo?
Imagina que recibes una crítica. Tu reacción inicial podría ser pensar: me están atacando, no soy lo bastante bueno, quieren ridiculizarme. Sin embargo, si te detienes a razonar, podrías preguntarte: ¿y si simplemente me están compartiendo su punto de vista? ¿Y si esta observación puede contribuir a mi crecimiento? ¿De verdad merece la pena que me sienta mal por esto? Al ajustar tu visión, el dolor disminuye. Muchos de nuestros conflictos no son más que interpretaciones de la realidad, no hechos en sí mismos. El universo no está en tu contra, simplemente es. Al dejar de tomar todo como algo dirigido contra ti, comienzas a experimentar una vida más tranquila y con mayor claridad. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo opera según sus propias leyes. Las cosas no siempre suceden como esperas, pero luchar contra lo que no puedes evitar solo incrementa tu dolor. Es mejor adaptarse a la realidad en lugar de enfrentarse a ella. Supón que has estado organizando un viaje durante meses. De repente, tu vuelo es cancelado. La primera respuesta que tienes es: esto es un caos. Mi día está perdido. Todo me sale mal. Si sigues la filosofía de Spinoza, podrías preguntarte: ¿hay algo que pueda hacer para transformar esta situación? ¿Qué nuevas posibilidades pueden aparecer a partir de esto? ¿Realmente tiene sentido enfurecerme por algo que ya ocurrió? Al aceptar lo que no se puede cambiar, descubres algo muy poderoso. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes elegir cómo responder a ello. Y ahí es donde reside la verdadera libertad, la verdad que pocos descubren. Baruch Spinoza falleció sin fortuna, sin ser reconocido y sin tener seguidores. Pasó gran parte de su existencia en soledad, dedicándose a escribir, pensar y compartir su sabiduría con unas pocas personas que realmente lo comprendían. Nunca persiguió la fama, ni ansió el poder, ni intentó forzar sus pensamientos sobre los demás. No obstante, siglos después, su filosofía continúa impactando y cambiando vidas. Lo que Spinoza halló no era simplemente una idea teórica, sino una herramienta práctica para liberarnos del dolor. Una perspectiva de la realidad que transforma por completo la manera en que vivimos la vida. Porque al comprender esta verdad, te das cuenta de algo sorprendente. El sufrimiento no es inevitable. Es una construcción mental. La gran elección. La mayoría de las personas vive gran parte de su vida inmersa en una fantasía. Piensan que necesitan más dinero para alcanzar la felicidad. Creen que deben hallar a su alma gemela para sentirse realizados. Están convencidos de que la vida debería ser equitativa. Sin embargo, ahora que conoces la realidad, te enfrentas a dos alternativas. 1. Desatender este entendimiento y continuar padeciendo por aquello que está fuera de tu alcance. 2. Despertar y comenzar a vivir con mayor serenidad, claridad y libertad. Esa fue la decisión que tomó Spinoza. Optó por no lamentarse por lo que ya no tenía. Decidió no dejarse atrapar por la amargura ni la añoranza. Prefirió entender la realidad tal como era y ajustarse a ella. Y esa es la misma decisión que ahora se presenta ante ti. No tenemos el poder de alterar el mundo, pero sí de modificar nuestra forma de pensar. Cuando Spinoza afirmaba que todo está predeterminado, no lo hacía para desalentarnos, sino para liberarnos. Si reconoces que no puedes dominar el mundo, pero si la manera en que lo ves, entonces tienes la capacidad de transformar tu vivencia. Imagina a alguien que se lamenta constantemente por lo que ocurrió en el pasado, que responsabiliza a sus padres, a su entorno, a la sociedad por las dificultades que enfrenta, que está convencido de que su vida fue determinada por otros y que no tiene ninguna oportunidad de alterarla. Esa persona ha caído en la trampa de su propia visión de las cosas. Imagina a alguien que ha atravesado momentos complicados, pero que opta por sacar lecciones de ellos, que acepta lo sucedido y utiliza esa experiencia para desarrollarse, que no señala a los demás, sino que comprende que la vida tiene su curso y elige la reacción más adecuada. Esa persona ha alcanzado la libertad. Esa es la distinción entre permanecer cautivo de la falsa percepción del dolor o despertar a la realidad. Ahora me gustaría hacerte una pregunta.
¿Cuál es el temor más grande que has logrado superar en tu vida? Oh, si aún no lo has vencido, ¿cuál es el miedo que más te cuesta dejar ir? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te hizo pensar y quieres profundizar más en temas de filosofía, psicología y desarrollo personal, suscríbete al canal. Nos encontramos en el próximo video. ¿Te resulta conocido que Albert Einstein, el físico más sobresaliente del siglo XX, tenía un pensador predilecto? No se trataba de Platón, ni de Aristóteles, ni de Descartes. Era un individuo que vivió en el anonimato, repudiado por su colectividad, hostigado por sus concepciones e ignorado durante centurias. Baruch Spinoza. Einstein expresó: acredito en el Dios de Spinoza, que se patentiza en la concordia del cosmos. Pero, ¿qué poseía este intelectual para cautivar a una mente como la de Einstein? Sus ideas fueron juzgadas como sumamente arriesgadas en su época y hoy son primordiales para la sabiduría moderna y la ciencia. Permanece hasta el desenlace, porque vas a descubrir cómo Spinoza transformó la noción de Dios, la autonomía y el entorno, y porque su interpretación del universo inspiró a uno de los mayores talentos de la historia. Para comprender el relato de Spinoza, es imprescindible trasladarse a la Europa del siglo XVII. Era un periodo dominado por la religiosidad y el poder absoluto del monarca. La creencia no solo regía la vida diaria, sino que establecía las normas y decidía quién merecía existir. Cuestionar a la divinidad podía acarrear la muerte. Intelectuales como Giordano Bruno fueron consumidos por el fuego por sus ideas. En este entorno nació Baruch Spinoza, un individuo que, a pesar de todas las adversidades, optó por confrontar la realidad que le habían impuesto. Pero su historia no se limita a la de un pensador. Es la crónica de un desterrado, de un revolucionario intelectual y de una mente tan adelantada que solo siglos más tarde sería entendida. Baruch Spinoza, el insumiso que halló a la divinidad en la naturaleza y quebrantó los límites del raciocinio. En el año 1632, mientras Europa se debatía entre conflictos religiosos y el surgimiento de la ciencia moderna, Ámsterdam se erigía como un bastión de relativa tolerancia. La urbe, conocida por su ambiente plural, acogía a hebreos expulsados de España y Portugal, asilados de las persecuciones religiosas. En este crisol de culturas, entre las que reflejaban el cielo plomizo de los Países Bajos, nació Baruch Spinoza. Su familia, judíos sefardíes, pertenecía a una comunidad de desterrados cuyos ancestros habían escapado de Portugal, ocultando Biblias bajo los mantos. Sus progenitores, que evocaban el aroma a tizne de los autos de fe, en Ámsterdam disfrutaban de cierta libertad, pero habitaban en una esfera autoimpuesta. Las sinagogas eran fortalezas contra el mundo exterior y las usanzas, resguardos para amparar una identidad vulnerable. Niñez entre textos antiguos y confidencias. El pequeño Baruch creció en un ambiente familiar marcado por la subsistencia. Su progenitor, un mercader de condimentos y frutos secos, le instruyó que la instrucción era su legado más valioso. Desde temprana edad, Spinoza demostró una curiosidad insaciable. A los 5 años, ya articulaba palabras en hebreo. A los 10, discutía fragmentos del Talmud con rabinos, asombrados por su perspicacia mental. Sin embargo, algo inquietante acompañaba su aprendizaje. No se limitaba a asimilar las lecciones de los eruditos, sino que ponía en duda todo. Mientras otros infantes repetían versos como una obligación ritual, Spinoza los examinaba meticulosamente, indagando contradicciones o incongruencias que le desconcertaban. A esa edad, formuló preguntas que muchos consideraban heréticas, pero que evidenciaban una mente en constante expansión. ¿Por qué el Dios de Abraham necesita que lo veneremos?, se preguntaba. ¿Podría un ser supremo poseer orgullo? Esta perplejidad sobre la naturaleza de la deidad lo llevó a cuestionamientos aún más inquietantes. Si el Creador nos formó a su semejanza, ¿por qué sanciona a aquellos que emplean la capacidad de razonar que Él mismo les otorgó? Sus interrogantes no eran meras curiosidades infantiles, sino desafíos reflexivos que sobrepasaban las explicaciones convencionales.
A pesar de que la comunidad hebrea de Ámsterdam procuraba encarrilarlo por la vía segura de la ortodoxia, Spinoza ya sospechaba que las Escrituras, lejos de ser la revelación definitiva del Ser Supremo, podían ser interpretadas de múltiples maneras, todas ellas sujetas a la falibilidad humana. Esta percepción sería el inicio de su audaz trayectoria filosófica, la biblioteca oculta, cuando el saber se torna peligroso. A los 17 años, tras el fallecimiento de su progenitor, Spinoza recibió el negocio familiar, pero su auténtica herencia no fue material, sino intelectual. Los contactos de su padre con comerciantes cristianos abrieron una red clandestina a través de la cual Spinoza pudo acceder a libros prohibidos que estimularon su pensamiento. Entre ellos se encontraban obras de Maimónides, el gran pensador hebreo que ponía en entredicho los prodigios, los tratados de Ayn Rud, Averroes, que defendían la concordancia entre la fe y la razón, y finalmente un texto que marcaría un hito en su vida, Discurso del método de René Descartes. Descartes planteaba una corriente de pensamiento innovadora, la duda sistemática, que implicaba examinar con escepticismo todo aquello que no fuese completamente irrefutable. Esta noción, sumamente disruptiva en su época, causó un gran impacto en Spinoza, quien comprendió por primera vez que la capacidad intelectual humana podía revelar las reglas matemáticas del universo sin necesidad de fundamentos religiosos. Si el intelecto humano era capaz de descifrar los enigmas de la naturaleza, ¿por qué la religión se aferraba a principios y creencias que no admitían cuestionamiento alguno? A lo largo de su existencia, su indagación lo impulsó a realizar anotaciones al margen de los textos sagrados, comparando los relatos bíblicos con los postulados de la geometría de Euclides. Sin embargo, su preferencia por el razonamiento lógico y su inclinación por reinterpretar las escrituras pronto lo convirtieron en un peligro para la comunidad judía, que lo percibía como una influencia perniciosa sobre sus devotos. El veredicto, cuando la conformidad inicia un conflicto contra la indagación. En 1656, la confrontación entre Spinoza y su comunidad llegó a su punto más álgido. Fue convocado ante el Mahamad, el Consejo de Ancianos de la Sinagoga, bajo acusaciones de blasfemia, por afirmar que los ángeles eran solo símbolos y por rechazar la revelación divina contenida en la Torá. Durante el juicio, los líderes religiosos le ofrecieron un acuerdo: retractarse de sus creencias y guardar silencio a cambio de una pensión de por vida. Sin embargo, Spinoza, fiel a sus convicciones, rechazó de manera tajante. Su respuesta representaba una firme oposición a la sumisión y a la aceptación ciega de la autoridad. El día de su excomunión, la sinagoga estaba llena de congregantes y el ambiente se sentía cargado. El Samas, el asistente de la iglesia, apagó las velas una a una mientras se pronunciaba el Erem, el edicto de excomunión, como si la luz misma se desvaneciera de su espíritu. Las maldiciones que se le pronunciaron incluían amenazas de castigos divinos, que las plagas de Egipto asolaran su hogar, que su pan se volviera tóxico y que su nombre fuera eliminado del libro de la vida. Este acto de rechazo no fue simplemente un gesto simbólico, sino una verdadera condena dentro de la sociedad. Al salir de la sinagoga, Spinoza fue escupido por un miembro de la comunidad. Testigos afirman que él, calmado, limpió su capa y murmuró: «Esto me permite buscar la verdad sin restricciones». El exilio, como símbolo de arte, lentes, libros y libertad. Alejado de su tradición religiosa y despojado de su herencia, Spinoza se vio obligado a reiniciar su vida. Sin recursos ni apoyo, encontró un oficio que requería paciencia y exactitud: pulir lentes, produciendo lentes para microscopios y telescopios. Aunque modesto, le proporcionó sustento y, al mismo tiempo, le permitió continuar con sus estudios y escritos. Dominó el arte de tallar cristal con la misma pasión con la que abordaba sus trabajos filosóficos. Mientras sus manos moldeaban las lentes, su mente creaba ideas que transformarían la historia del pensamiento. En un modesto cuarto alquilado a las afueras de Ámsterdam, Spinoza comenzó a recibir la visita de pensadores y científicos provenientes de diversas partes de Europa. Aunque su trabajo era aún poco reconocido,
Rápidamente encontró admiradores entre aquellos que comprendían la profundidad de sus reflexiones. Incluso políticos valoraban sus escritos sobre la democracia y la libertad, aunque las autoridades preferían no brindarle apoyo público debido a lo arriesgado de sus creencias. Él escribía por la noche, en total aislamiento, y enviaba sus manuscritos a través de amigos leales para evitar la censura. En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza defendió la idea de que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto histórico, es decir, de forma crítica y sin recurrir a interpretaciones sobrenaturales. En su obra más conocida, La Ética, Spinoza aplicó los fundamentos de la geometría a la filosofía, con el propósito de demostrar que Dios no era un legislador, sino la totalidad de las leyes naturales que gobiernan el cosmos. Esta concepción revolucionaria de la divinidad como una sustancia única, de la que todo surge, sería reconocida como el panteísmo de Spinoza, lo que lo posicionó como un pensador de ideas subversivas. Según Spinoza, Dios es un vasto océano de existencia. Para comprender su noción de Dios, se puede imaginar un océano sin fin. Cada ola, cada corriente, cada ser en sus profundidades es parte de ese océano, pero ninguno puede representarlo en su totalidad. Así concebía Spinoza a Dios, no como una entidad separada y personal que influye en los seres humanos, sino como la única, infinita e indivisible sustancia de la cual todo surge. En esta perspectiva, los milagros eran considerados explicaciones anticuadas. Si una piedra se mantuviera suspendida en el aire, no sería un acto divino, sino el resultado de leyes naturales aún no comprendidas. Para Spinoza, la naturaleza y Dios eran la misma entidad, y la verdadera espiritualidad radicaba en comprender y vivir de acuerdo con esas leyes. Esta visión de Dios lo marginó. Los rabinos lo rechazaron como el judío maldito, los cristianos lo acusaron de ateísmo y panteísmo, y hasta los pensadores más progresistas se apartaron de él por temor a ser vinculados con sus ideas. No obstante, Spinoza nunca buscó seguidores ni fama. En una carta a un amigo, expresó: "No deseo que el mundo me aplauda, sino que la verdad se imponga". Si estás disfrutando de esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún consejo para llenar tu vida de abundancia y prosperidad. Continuemos el viaje. El legado que creció en la oscuridad. Spinoza falleció a los 44 años, probablemente a causa de la tuberculosis, cuya gravedad aumentó debido al polvo de vidrio que inhalaba al pulir las lentes. Sus pertenencias fueron subastadas: una cama, una mesa, 161 libros y un manuscrito. La Ética se publicó después de su muerte, pero fue rápidamente prohibida por las autoridades. No obstante, como semillas llevadas por el viento, sus ideas empezaron a florecer en las mentes de aquellos que reconocían su valor. Durante el siglo XVII, pensadores como Goethe y Nietzsche lo denominaron el santo de la razón. En el siglo XIX, durante las luchas revolucionarias por la independencia entre la Iglesia y el Estado, las obras de Spinoza fueron mencionadas como una fuente principal de inspiración. Incluso en el siglo XX, cuando un periodista le preguntó a Albert Einstein si creía en Dios, él respondió: "Creo en el Dios de Spinoza, el que se manifiesta en la armonía de todo lo que existe". Esta declaración no solo muestra la influencia de Spinoza en el campo de la ciencia, sino también en la forma en que se entiende lo divino en tiempos modernos. Spinoza en la actualidad, el pensador que nos enseñó a meditar sin apoyo. En el siglo XXI, en medio de discusiones sobre ciencia, religiosidad y gobierno del pueblo, Spinoza sigue siendo tan importante como siempre. Mediante su reflexión, nos impulsó a considerar cuestiones esenciales. ¿Puede el conocimiento científico coexistir con la fe? ¿Es el sistema democrático compatible con la variedad de creencias? ¿Cómo hallar sentido en un mundo que se rige por causas impersonales? Su existencia y producción intelectual nos incitan a plantearnos una pregunta profunda. ¿Qué tiene mayor valor? ¿La tranquilidad de formar parte de un colectivo o la facultad de poner en duda todo lo que nos rodea? Spinoza optó por lo segundo. Sufrió mucho por ello, pero obtuvo algo eterno: la satisfacción de vivir en concordancia con su propia forma de pensar.
Epílogo. La pregunta que Spinoza nos deja al final de su vida. Spinoza plasmó en una misiva una oración que resume la esencia de su existencia. La verdadera dicha no es una recompensa, sino una consecuencia. Hoy, frente a los principios que aún rigen el siglo XXI, su legado continúa vigente. Nos insta a meditar. ¿Tendremos el coraje de perseguir esa felicidad, aunque el camino nos aparte de todo lo conocido? Como le escribió en la Ética, no os lamentéis, no os opongáis. En esas 3 palabras reside el eco de un hombre que transformó el destierro en independencia y las interrogantes en un acto de confianza en la humanidad. Baruch Spinoza falleció a los 44 años, repudiado por su época, pero con un legado que modificaría el curso de la historia. Sus reflexiones fueron rescatadas siglos más tarde, y en la actualidad se le considera uno de los pensadores más influyentes de la era moderna. Su existencia nos transmite una enseñanza poderosa. Las ideas más controversiales suelen ser las más revolucionarias. Si te ha fascinado la biografía de Spinoza, marca me gusta en este video y suscríbete para conocer más sobre las vidas de los pensadores que transformaron el mundo. Nos encontraremos en el próximo video.